¿Qué tal? Muy buenas noches. Cuando le conocimos por primera vez se nos presentó como un joven economista corellano. Iba en puestos de salida hacia Bruselas, porque era el candidato número 8 de las listas populares en las pasadas elecciones europeas. Era, y veremos qué dice de sí mismo, era o no, un joven hasp, eso de joven sobradamente preparado. Lo que no sabemos es preparado para qué, porque esto de la política nunca se sabe por dónde puede salir. Pablo Zalba, eurodiputado del Partido Popular, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto, gracias. ¿Qué ha dado hasta ahora la política? ¿Más gusto o más quebraderos de cabeza? Yo creo que más gusto por el momento. La verdad que soy afortunado, estoy en un puesto, el de eurodiputado, que es un puesto que por el momento trae muchas satisfacciones. Muchísimo trabajo también, pero por el momento muchas satisfacciones, muchísima ilusión por Navarra, por España y por todos los europeos. ¿Le ha cambiado mucho la vida desde que, bueno, pues tiene este puente aéreo diferente, ¿no? Bueno, yo en mi anterior etapa profesional también viajaba mucho. Desde ese punto de vista no ha cambiado mucho mi tipo de vida. Sigo viajando muchísimo, viajo todas las semanas, bien sea a Bruselas, bien sea a Estrasburgo, pero por lo general lo que más ha podido cambiar quizás sea un poquito la presencia mediática, que tampoco es excesiva, no nos vamos a engañar. España preside desde hace un mes y medio la Unión Europea. Yo no sé si le parece o no que es el peor momento en el que nos ha tocado estar en el candelero. Yo no sé si definirlo como el peor momento, pero no es un buen momento. No es un buen momento para España. Estamos sufriendo probablemente la mayor crisis económica que se recuerda, y en este contexto de profunda crisis económica queremos o pretendemos liderar la recuperación a nivel de Europa. Por lo tanto, quizá no me atrevería a decir que sea el peor momento, pero desgraciadamente el mejor momento no es. Digo el peor momento porque podía haber sido mejor en el aspecto de que España, dentro de la Unión Europea, fuera mirada con otros ojos. Efectivamente, Poder. como era mirada hace no muchos años, que se hablaba en Europa y en todo el mundo del milagro español. España dentro de la Unión Europea era el país que más crecía, era el país que más empleo generaba, y hoy desgraciadamente pues estamos en la cola de Europa, justo con Grecia y con Letonia. Y la verdad que es muy triste, y la verdad que siendo un semestre muy bonito, porque vivir como español, la presidencia española y como eurodiputado es un momento realmente que podía ser muy bonito, pues desgraciadamente con estos datos macroeconómicos se tiñe bastante de negro, desde luego. ¿Qué se escucha por los pasillos, en la Comisión, en el Parlamento, sobre España? Ahora mismo España, ¿qué peso tiene realmente entre el resto de los eurodiputados? La verdad que el peso de España en estos últimos años se ha reducido considerablemente. Como he dicho, ha pasado de ser un país ejemplo, de hablar del milagro español, a ser uno de los países que peor están afrontando la crisis económica. Y no solo eso, la verdad que las últimas semanas estamos viviendo estupefactos a muchos acontecimientos que desgraciadamente están ocupando muchas portadas de muchos diarios europeos, desde Financial Times hasta el semanario The Economist, pasando por casi todos los medios, los más importantes periódicos europeos, un poco pues por la improvisación del gobierno a la hora de afrontar la crisis económica. Precisamente en este momento que deberíamos ser ejemplo para Europa, estamos siendo todo lo contrario. Un día anunciamos que se va a alargar la edad para, o sea, el número de años para el cómputo de la pensión. A las pocas horas se desmiente la información, con lo cual estamos, la verdad, dando una imagen de un país poco serio. Y es muy triste, porque yo como español, la verdad, que lamento profundamente esto. ¿A favor o en contra de alargar los años de jubilación? Basta que lo nombra ahora. De la edad de jubilación hasta los 67 años se refiere, ¿no? Sí. Pues yo creo que es una medida que primero se tendría que haber pactado dentro del Pacto de Toledo, que es donde se acordó, los dos grandes partidos acordaron tomar las decisiones en lo referente a pensiones, en lo referente a la edad de jubilación. Y yo creo que es un tema a estudiar con más profundidad, es un tema que hay que valorarlo. Nuestra postura es que se debería hacer de forma voluntaria y con incentivos. Yo creo que hay una gran diversidad de puestos de trabajo. No es lo mismo pues, el puesto de trabajo que podemos tener usted o yo, o el puesto de trabajo de estar en una obra trabajando. Yo creo que es un tema muy delicado que cuanto menos se tendría que haber intentado consensuar. Y en otros países,
¿A qué años? ¿Hay otros países que también se jubilen más tarde de los 65? Creo que en la Unión Europea solo hay 3 países, y no recuerdo ahora, uno de ellos me parece que es Portugal, que se ha alargado la edad de jubilación hasta los 67 años. Todo el resto de países existen incentivos, pero no, digamos, por ley se regula hasta los 67 años la edad de jubilación. Ujú. ¿Qué se puede hacer ahora mismo para conseguir las propuestas del programa de presidencia? Yo creo que lo primero que hay que hacer es una hoja de ruta hacia la recuperación económica. Hay que establecer y fijar las medidas, reformas estructurales que necesita España, y una vez que tengamos, digamos, las cosas claras en España, será cuando podamos a nuestros vecinos europeos, digamos, dar alguna clase de ejemplo y liderar de alguna medida esta presidencia europea, que viene precisamente en un momento también muy importante para la Unión, porque la presidencia española debe ser la encargada de implementar el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa entró en vigor el 1 de enero, es el tratado probablemente más importante que entra en vigor en la Unión desde la formación de la Comunidad Económica Europea, y debe corresponder a España la implementación de este tratado. Y es una pena que se esté distrayendo toda la atención hacia la nefasta situación de la economía española. Esa era la siguiente pregunta, ¿qué era lo que suponía la entrada en vigor del tratado? Porque sí que va a tener mucho más peso. Ahora vamos a tener que asistir a otro tipo de situaciones con decisiones que igual son, en algunos casos serán más incómodas para nuestro país, en otros más beneficiosas, pero que va a cambiar la forma de hacer política también europea, ¿no? Efectivamente, el Tratado de Lisboa yo creo incorpora muchísimas novedades, pero yo las resumiría en 3. En primer lugar es que otorga, o digamos, se nombra la presidencia del Consejo, que ha caído en el ex primer ministro belga Van Rompuy. Se da muchísimo más poder a la figura de lo que es llamada alta representante para la política exterior, que a su vez se convierte en vicepresidenta de la Comisión Europea, que es la baronesa Catherine Ashton, y luego el Parlamento, que se convierte en una verdadera Cámara Legislativa. Hasta ahora el Parlamento prácticamente en muchos de los aspectos era una Cámara consultiva, y tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa prácticamente todas las directivas, toda la normativa que se inicie tanto en la Comisión como en el Consejo tiene que ser también aprobada por el Parlamento Europeo. ¿El Tratado de Lisboa va también a actuar dentro de los regímenes fiscales de los estados o se va a quedar al margen? No está previsto. Por una parte, en Europa tenemos lo que es la Unión Económica y Monetaria, que afecta a los 17 países que conformamos la zona euro. Todos estos países compartimos una política monetaria común, es decir, que los gobiernos nacionales han renunciado a la política monetaria en favor del Banco Central Europeo. Sí que se prevé que haya una mayor armonización fiscal entre los estados, pero ya cuando se creó el euro, en ese momento se consideró que no era prudente que la política fiscal fuera algo que se decidiera en el ámbito europeo, sino que debía permanecer en el ámbito de los gobiernos nacionales. Y el Tratado de Lisboa sí que recomienda que se tienda a una mayor armonización fiscal entre los Estados miembros, pero no, digamos, pautas claras ni plazos sobre la ejecución de esta medida. Pero Pablo, ¿cómo es posible que esté todo tan organizado, que tengamos unas instituciones europeas que supuestamente bueno, pues tienen muy claro especificado dónde está cada país, en qué capacidad tiene cada uno de los Estados miembros, y resulta que ahora, lo veíamos la semana pasada, Grecia vive una situación en la que hay que echarle un cable, Alemania y Francia toman la iniciativa, dejan a España a un lado, no por otra cosa más que porque ahora mismo están ejerciendo la presidencia o estamos ejerciendo la presidencia de la Unión Europea, y se toma esta decisión sin consultar, porque ha sido así o no. Efectivamente, así ha sido, y es lo que hablábamos al comienzo de la entrevista. Desgraciadamente el papel de España no está siendo a la altura de las circunstancias, y precisamente yo creo pues un poco por la situación interna del país. Precisamente España debería haber sido uno de los países, porque lleva precisamente es el presidente de turno de la Unión Europea, que debería haber estado ahí en la reunión junto con Angela Merkel, junto con Nicolás Sarkozy, para activar el plan de rescate de la economía griega,
y desgraciadamente nos marginaron en la toma de decisiones. Es una prueba más de que no estamos a la altura de las circunstancias, que hemos pasado de ser un país líder a un país, digamos, que no cuenta dentro de las importantes decisiones de la Unión Europea. ¿Y no cree que hechos como este son los que generan un poco de pasividad por parte del ciudadano a la hora de creer en las instituciones europeas? A la hora de ir a votar, porque ahora hablaremos de las elecciones pasadas. En las europeas hubo una participación muy baja. Yo creo que son dos cuestiones diferentes. Yo creo que si bien es verdad que es responsabilidad de los políticos, y precisamente de los políticos que trabajamos en Europa, el tratar de acercar cada vez más a los ciudadanos la Unión Europea, y en eso yo estoy intentando hacer lo máximo posible a través de distintas iniciativas, yo creo que no tiene nada que ver que precisamente tengamos un gobierno que no está liderando como debiera la presidencia rotatoria de la Unión Europea para que los ciudadanos se sientan lejanos. Bien es de verdad que el contexto económico en el que nos encontramos pues obliga a los ciudadanos a preocuparse por si va a tener mañana un empleo, que si por las decisiones que tomamos los europeos, siendo realmente importantes todas las decisiones que se toman en Europa y repercutiendo tanto como repercute en nuestra vida diaria. Lo que pasa es que también España ha estado, me va a permitir la expresión, un poco viviendo de las rentas, recibiendo muchas ayudas por parte de la Unión Europea, y ahora han entrado otros países con un nivel económico más bajo, que nos ha puesto a nosotros quizás en una parte media que de alguna forma no nos correspondía, o que nos habíamos mal acostumbrado a esa situación. Bueno, lo primero, España tenía que estar a la cabeza de Europa. Si hubiese seguido la tendencia que se llevó de los años 96 a 2004, España tenía que ser uno de los países líderes de la Unión, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. Desgraciadamente, cuando el gobierno socialista llega al poder en 2004, recibe una herencia económica inmejorable, y en vez de tratar de mejorar esa herencia, se ha dedicado únicamente, como ha dicho muy bien, a vivir de las rentas. Ha sido una lástima, porque yo creo que España hizo un gran esfuerzo durante los gobiernos socialistas de Felipe González en emprender multitud de reformas para adaptar la economía española a la economía europea, para que fuéramos capaces de competir en condiciones de igualdad con nuestros homólogos europeos. Durante los gobiernos del Partido Popular se hicieron también profundas reformas para que España pudiera entrar a formar parte de la zona euro. Y desgraciadamente, a partir de 2004, todo este impulso reformista que había caracterizado la economía española se detuvo, y estamos desgraciadamente hoy viviendo las consecuencias. ¿Se conoce Navarra en la Unión Europea entre los eurodiputados o no? ¿O no Sí, sabrían localizarla en el mapa? Sí, se conoce Navarra más de lo que pensábamos. La verdad que mi predecesor, Javier Pomés, ha hecho una gran labor con su simpatía habitual en dar a conocer Navarra, y yo sigo tratando de dar a conocer Navarra. La verdad, sí que son conocidos, muy conocidos, los Sanfermines. Pamplona es muy conocida en toda Europa, y en el momento que a uno le preguntan de qué parte de España es y uno dice Pamplona, enseguida lo relacionan con los Sanfermines. Pero yo creo que será una de las ciudades más conocidas de España dentro de mis vecinos europeos, de mis vecinos de escaño. O sea que ahí habrá que aprovechar el arte político para intentar luego colar todo lo demás. Como por ejemplo traerse una comisión europea, una delegación europea para visitar, por ejemplo, las energías renovables, para conocerlas de cerca. Efectivamente, ¿no ocurrió, fue? ¿no? Sí. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Que fue la fantástico. ¿Fue la primera iniciativa que Sí, puso en fue la marcha? primera iniciativa. La verdad que yo llegué al Parlamento y de cara a preparar la presidencia española, todas las comisiones visitan España y se reúnen con el ministro correspondiente, que en nuestro caso en la Comisión de Comercio Internacional teníamos un encuentro tanto con el ministro Sebastián de Comercio e Industria como los secretarios de Estado. Y tratándose de la Comisión de Comercio Internacional, decidimos que era importante también conocer un poco la realidad industrial de España y ver las inquietudes de las empresas españolas en cuanto al comercio exterior. Y en cuanto supe que íbamos a visitar una zona industrial, yo propuse Navarra. La verdad que tuve que pelearme un poquito para convencer a mis compañeros, porque al final pues,
todo el mundo quiere ir a la comunidad, ir a Madrid, moverse por Madrid, pero bueno, conseguir que viajar a Navarra fue una experiencia fantástica. Visitamos 2 empresas navarras, nos reunimos en el Parlamento con la mesa del Parlamento, nos reunimos con el Gobierno de Navarra y fue una experiencia fantástica, personalmente yo creo que para todos los que conformamos la Comisión de Comercio Internacional. Y es un poquito la labor también de difundir Navarra y de difundir las bondades de Navarra dentro de la Unión Europea. Sobre todo las iniciativas que ya se estaban llevando a cabo en materia de energías renovables, eso quizás fue lo que más les impresionó, ¿no? Efectivamente, si bien la visita estaba centrada en el tejido industrial navarro, sí que les sorprendió todo el tema de energías renovables, que Navarra en ese sentido es puntera. Y mucho que aportar, es decir, que seamos punteros, que estemos a la cabeza. Luego, ¿cómo se articula todo esto? Porque muchas veces asistimos a balances, ¿no? Los balances económicos aquí en Navarra, pues del gobierno, del propio gobierno, de la Cámara de Comercio. Siempre hablamos de la exportación, siempre parece que Navarra en ese sentido ha ido a la cabeza. Pero yo creo que ¿seguimos ahí o hay que darle una vuelta de tuerca? Navarra ha tenido un desarrollo industrial y tecnológico en los últimos años muy importante, pero yo creo que Navarra corre el peligro de morir de éxito. Yo creo que éxitos pasados no garantizan éxitos futuros. La situación económica en Navarra es muy preocupante. Bien es verdad que quizá algunos aspectos macroeconómicos son mejores que el resto de España, otros aspectos macroeconómicos son peores. Por ejemplo, el último mes conocimos que la tasa de paro en Navarra supera el crecimiento del paro en Navarra supera en 3 puntos porcentuales al crecimiento del paro en el resto de España, con lo cual hay algunos aspectos que son peores que el resto de España, otros son mejores, pero aparte hay una cuestión. Yo no me quiero comparar con el resto de España. A mí me gustaría que en Navarra tuviéramos no la ambición de ser los mejores de España, sino ser los mejores de Europa y compararnos con los países escandinavos, que son los que más invierten en I+D+I, los que menor tasa de paro tienen. Compararnos con Alemania y Francia, que ya están saliendo de la crisis sin lugar a dudas. Y yo creo que esta autocomplacencia de compararse siempre con Cáceres, con todo el cariño y el respeto hacia Cáceres, con Andalucía, con el resto de regiones españolas, pues es un poco peligroso. Yo creo que es importante de mirar más allá y de compararnos con las verdaderas regiones industriales y tecnológicamente más avanzadas, tanto de Europa como del mundo. ¿Qué pasó, Pablo, con una cumbre que se iba a celebrar por aquí y finalmente se fue a Sevilla? Pues no sabemos lo que ocurrió. Conocimos que estaba confirmado que se iba a celebrar una cumbre, un seminario de energías renovables y de repente, de la noche a la mañana, nos dijeron, o nos enteramos por la prensa, que se había cancelado y se había trasladado a Sevilla, si no me equivoco. Nosotros, nuestro diputado nacional y nuestro presidente del Partido Popular de Navarra, hizo una pregunta en el Congreso de los Diputados y todavía no tenemos respuesta de por qué este cambio de ubicación de una cumbre que hubiera sido tan importante para Navarra. ¿Habrá posibilidades de tener otro encuentro de este tipo en nuestra comunidad o eso es Pues muy si no me complicado? equivoco, parecía que iba a haber otra especie de seminario a menor escala hacia final de la presidencia, pero si yo no me equivoco no está confirmado tampoco. Vamos a hablar de otro sector, como es el automovilístico, que también le ha obligado a usted a presentar iniciativas y a poner un poco sobre la mesa la cuestión del sector automovilístico en Navarra, que tradicionalmente también ha estado muy ligado a todo lo que ocurría en Europa. De hecho, Volkswagen siempre se ha dicho que es un poco el motor económico de nuestra comunidad. ¿El futuro va a cambiar? Yo he tenido algún encuentro con Volkswagen, con la central de Volkswagen y parece que las noticias son francamente buenas. La verdad que Volkswagen es de las pocas fábricas españolas que no han hecho ERE a lo largo de este duro año. Pero desde el Parlamento Europeo estamos preocupados por un acuerdo de libre comercio que se va a firmar con Corea. Lo ha aprobado ya la Comisión y está pendiente de su finalización en cuanto a algunos aspectos de la negociación y su aprobación o no por el Parlamento Europeo. Y estamos francamente preocupados. El Partido Popular Europeo está muy preocupado por algunos aspectos de este tratado que consideramos desequilibrado, beneficiando a la parte coreana. No debemos olvidar que los coches coreanos son coches de gama media, que compiten principalmente con los coches que se fabrican en España y en Navarra, obviamente,
y el daño a medio plazo puede ser considerable. Nosotros queremos abrir la negociación en algunos aspectos precisamente pues, para que tratar de equilibrar ese acuerdo y que el daño a la industria sea lo mínimo posible. Nos hemos centrado en el aspecto del automóvil porque quizás sea, digamos, la industria estrella de Corea. Queremos matizar desde el Partido Popular Europeo que estamos a favor del libre comercio, que estamos a favor de firmar acuerdos de libre comercio con el mayor número posible de países, porque precisamente las barreras proteccionistas, las barreras al comercio son perjudiciales para la economía. Se probó en la crisis del 29 que precisamente los países tomaron medidas proteccionistas y eso alargó la crisis. Pero eso no significa que se firmen acuerdos justos con otros países y más aún en este contexto de grave crisis económica que nos encontramos con tasas de paro en Europa del 10% y en España del 20%, quizá no sea el mejor momento o quizá haya que estar todavía más atento a que esos acuerdos sean justos y equilibrados para la industria europea y que no nos generen dentro de 2 o 3 años un desmantelamiento de fábricas a lo largo del continente. Y es un apartado que tanto el Partido Popular Europeo, con todo el apoyo del Partido Popular Español, estamos muy atentos porque no queremos que se firme un acuerdo desequilibrado. Y el sector vitivinícola, que también en Navarra preocupa, que no está atravesando ahora mismo su mejor momento ni muchísimo menos. Efectivamente, no está atravesando su mejor momento. Nosotros hemos tenido una serie de reuniones, les hemos presentado las propuestas, iniciativas que está llevando a cabo el Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Son prácticamente muy coincidentes y no hay ninguna duda que les vamos a apoyar en todas sus demandas, en todo aquello que se legisle desde Europa. En ese aspecto, la verdad, fueron unos encuentros muy productivos porque hubo total coincidencia de intereses. ¿Ha costado ponerse al día de todos estos asuntos en solo medio año? La verdad que sí, son temas muy diversos. Bien es verdad que al final contamos con un equipo tanto en el partido de Navarra como en el Parlamento Europeo fantástico de gente y al final con un buen equipo se puede hacer un trabajo más que aceptable. ¿Cómo recuerda las elecciones? Porque tanto los periodistas como los ciudadanos como los propios partidos políticos miraban, después de la ruptura entre UPN y el Partido Popular, a estas elecciones con más intención por ver cuántos navarros que votaban a UPN iban a ser capaces de votar al Partido Popular en las europeas. Disculpe que haga una matización, ¿cuántos navarros que votaban a UPN y PP? Porque no nos olvidemos que yo como navarro, cuando metí en una papeleta tanto al Ayuntamiento de Pamplona como al Gobierno de Navarra como a las elecciones al Congreso de los Diputados, votaba UPN PP. ¿Cómo son los políticos? No nos olvidemos de ese detalle. Pero bueno, volviendo al tema de la campaña y de las elecciones, yo la verdad tengo un recuerdo muy bonito de la campaña. Fue algo un poco inesperado para mí, porque prácticamente pasé de trabajar en una empresa a hacer una campaña electoral, pero lo recuerdo con muchísimo cariño. La verdad fueron, yo creo, 2 semanas de campaña y casi 2 de pre-campaña muy bonito, con una experiencia fantástica, la verdad. Ya veo que todavía duele esto del UPN Partido Popular. En cualquier caso, ¿habrá todavía alguna sorpresa dentro del partido? ¿Tiene sospechas de que todavía alguien de Unión del Pueblo Navarro pueda pasarse al Partido Popular? Ha habido unos cuantos casos en unos cuantos pueblos de Navarra, en el propio Pamplona, en Egués, en Villava, en Leiza. Bueno, yo creo que no se ha pasado nadie de UPN al Partido Popular. Ha habido gente que estaba en UPN-PP y ha optado por quedarse en el Partido Popular. Otros han quedado, la gran mayoría han optado por quedarse en UPN. La verdad que ahora el partido está centrado en trabajar, en preparar con muchísima ilusión las próximas elecciones autonómicas y municipales, en presentar un programa atractivo a los ciudadanos, sobre todo a esos 43.000 navarros que están desempleados. Nosotros queremos que recuperen la ilusión, que vamos a trabajar por ellos, que vamos a presentar iniciativas y vamos a preparar un programa electoral centrado en que ese número se reduzca lo antes posible a las cotas que teníamos antes de estallar la crisis y esa es nuestra prioridad en este momento.
¿Entiende a los críticos que desde dentro del Partido Popular de Navarra están siendo en los últimos días, semanas duros con la dirección del Partido Popular de Navarra? En absoluto, en absoluto. Yo, desde luego, no estaría en un partido si no creo en los órganos internos de mi partido. Lo tengo clarísimo. Como obviamente creo, y creo que se ha hecho una labor previa, durante y actualmente una labor fantástica, pues sigo ilusionado trabajando por el futuro, por la implantación del partido y para preparar para que el partido sea un partido líder y lidere la política a partir de 2011. ¿Mantiene contacto con el Gobierno de Navarra a la hora de poner cuestiones sobre la mesa que puedan interesar a los navarros? Bueno, sí, se mantienen contactos puntuales con el Gobierno de Navarra, tanto informales como con alguno más formal. El otro día me reuní con el consejero de Cultura para tratar alguna cuestión de índole cultural que estábamos haciendo en el Parlamento Europeo, y de modo informal, pues en actos coincidimos con el Gobierno de Navarra y siempre se cambian impresiones. ¿Se puede barrer para casa en Europa? Por supuesto que sí, por supuesto. Siempre se presentan iniciativas que se barren para casa. Pues yo, por ejemplo, el momento en que trajimos la Comisión de Comercio Internacional, pues barrimos un poco para Navarra. Ahora en el mes de mayo estamos preparando una exposición de arte contemporáneo de 5 pintores navarros que se va a exhibir en el hall del Parlamento. Pues yo lo considero también que es un poquito barrer para Navarra. Yo la verdad que siempre estoy dándole vueltas como vender Navarra un poquito también en el Parlamento Europeo. Pues nada, que le sigan dejando barrer para casa, que otros Ojalá. querrán y no pueden. Ojalá. Muchísimas gracias, Pablo Zalba. Gracias, Roberto. Gracias. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Volvemos la semana que viene a la misma hora. Muy buenas noches.